Maduyez, lo que me fue revelado. Capítulo 25. Durante los 10 años transcurridos desde mi iniciación como instrumento de Jesús y de San Pablo, muchas personas han sido traídas a mí en una u otra forma. El camino ha sido siempre su necesidad de recibir ayuda espiritual o material, y en todos los casos, esas personas, mediante su fe, han recibido la ayuda que necesitaban, constituyéndose luego en devotos creyentes de la misión de Jesús, o revelándose muchas veces como instrumentos para ella. Algunas personas quedaron, una vez que nos conocimos, ligadas a mí por el afecto o la inclinación que nacía en su corazón, aparentemente hacia mí, pero que en realidad era la atracción de las fuerzas que, a través de mi persona, ellas recibían con benéfico efecto. Sin que yo pusiera intención alguna en atraerlas, esas personas se acercaban constantemente a mí en procura de consejo y de guía para solucionar los distintos problemas de su vida, y así recibían paulatinamente los fluidos que luego deberían producir en ellas manifestaciones espirituales diversas. Como yo misma ignoraba en casi todos los casos su destino misionero, nunca hubo posibilidad de que influyera en tal sentido sobre ellas, ni aun involuntariamente, de modo que jamás hubo casos ni peligro de sugestión al presentarse las hermosas manifestaciones espirituales. Ethel, actual instrumento de San Estanislao, que llegó a ser para mí una amiga, ignoraba como yo que ese elevado la guiaría hasta que inesperadamente comenzó a ver seres que se acercaban fugazmente a ella. Al pedir luego al maestro que nos explicara el significado de esas fugaces apariciones, recién supimos ambas que ella sería instrumento de la misión de Jesús y que San Estanislao la guiaría. Recibida la revelación, comenzó este elevado a depositar en Ethel sus fluidos y poderes que ella, ya preparada espiritualmente en el transcurso de nuestros 6 años de conocimiento y amistad, absorbió prodigiosamente, transformándose en poco más de 1 año en un instrumento con creciente desarrollo de los dones de profecía, desdoblamiento, videncia y escritura. Es además hasta ahora el único instrumento dibujante de nuestros grupos de la misión de Jesús. Si bien en 2 oportunidades, la primera Jesús y luego San Norberto, dibujaron por mi mano, lo hicieron con la finalidad de una figura determinada para un determinado fin, aclarado antes o después de hecho el dibujo, pero en Ethel se trata de manifestaciones de diferentes seres que, en lugar de nombrarse, se dibujan a sí mismos, o bien los dibuja San Estanislao. Algunos firman sus dibujos, que son siempre caras humanas de los más variados rasgos y expresiones, hechos con trazos breves y rapidísimos. Uno de los rostros así dibujados por ella, representando a un chino con su sombrero de anchas alas y copa puntiaguda, corresponde exactamente al ser que yo había visto nítidamente en una oportunidad en que nos habló magníficamente, nombrándose a sí mismo Pedro Esmeralda. Ethel jamás estudió dibujo, aunque siempre le atrajo muchísimo esta expresión del arte, pero normalmente, es decir, no estando en trance, es incapaz de dibujar absolutamente nada. Este instrumento tuvo siempre una gran fe que la sostuvo en todas las pruebas a que fuera sometida, cada una de las cuales, purificando su espíritu y aumentando sus fuerzas, aceleró su evolución. Espíritu esencialmente amoroso, siente intensamente el dolor de los demás
y su deseo vehemente de mitigar el dolor ajeno hizo que los poderes obtenidos mediante su fe pudieran prontamente florecer en hermosas manifestaciones a través de su persona. Un día, a pedido de una común amiga, hube de atender a una señora que se encontraba en un estado de tal excitación nerviosa que temía fundamentalmente hallarse próxima a la demencia. Los médicos no podían encontrar la causa de su dolencia y la pobre señora pasaba sus días en un estado de angustia atroz ante el temor de lo que pudiera ocurrirle y las consecuencias que ello traería a su hogar, es decir, al marido a quien ama entrañablemente y su entonces único hijito. Inspirada por Jesús, pude ver inmediatamente la causa de su mal. El espíritu de su madre fallecida se encontraba junto a ella, interfiriendo en todos sus pensamientos, deseos y hechos de su vida diaria. Como sucede en muchos casos en que el apego a la materia o la intensidad de los afectos o pasiones humanas incide sobre el espíritu, este inconscientemente de su carácter desencarnado permanecía junto a su hija deseando protegerla, tal como lo hiciera en vida, interfiriendo con sus fluidos propios y obstaculizando o desviando la realización de los hechos que a su hija correspondían. Los espíritus que se encuentran en esta situación se aferran por lo general al ser humano junto al que se hallan y a la vez que sufren muchísimo por no poder manifestarse físicamente como desearían, perjudican intensamente la materia cuya vida tratan de asimilarse. El pensamiento del humano en esta situación se dirige cada vez con más angustia hacia el desencarnado, atraído precisamente por éste, estableciéndose así un constante contacto espiritual que, en casos de intenso afecto, como el de esta señora, empeoran aún la situación, porque fácilmente se atribuyen el estado de depresión y nerviosidad de la persona afectada a la pena natural por la muerte del ser querido. Como es lógico, el sistema nervioso resulta así intensamente afectado y de no intervenir fuerzas que alejen al espíritu intruso, puede esta dualidad espiritual llevar al humano al completo desequilibrio mental y físico. Por ello, aun cuando resulte difícil desde el punto de vista afectivo, lo más beneficioso para el espíritu recién desencarnado es no atraerlo al ambiente material con el pensamiento ni atormentarlo con nuestro dolor. Nuestro pensamiento hacia el desencarnado debe ser solamente un pedido de fuerzas y luz que le ayude a evolucionar y elevarse, pues todo otro pensamiento de carácter humano dificulta su completa separación de todo lo material, retardándole tomar conciencia de su nuevo estado, a la vez que nuestras manifestaciones de dolor le proporcionan el sufrimiento de no poder consolarnos como desearían. Interrogué pues inmediatamente a mi visitante sobre sus sentimientos respecto de su fallecida madre, y sus palabras confirmaron con exactitud lo que yo veía. Jesús, por mi intermedio, púsole fuerza espiritual y a la vez ordenó al espíritu de su madre retirarse, dándole también las fuerzas necesarias para hacerlo y para comprender su situación de desencarnado. Mejoró la enferma inmediatamente y volvió otras 2 veces, según le indicara, hasta completar su restablecimiento físico-espiritual. Capítulo 26. En la misión de Jesús, los seres solo dan a las materias las fuerzas necesarias para reaccionar satisfactoriamente por sí mismas o ante el tratamiento médico cuando éste es necesario, y los fluidos depositados en el enfermo
tienen efecto también sobre el facultativo que le asiste, permitiéndole diagnosticar con exactitud y recetar con todo acierto. La misión de Jesús colabora con la ciencia y la ciencia colaborará cada vez más con la misión de Jesús. Un caso realmente notable en este sentido se produjo recientemente. Una íntima amiga mía comenzó a sentir fortísimos dolores en la región lumbar que a poco fueron reflejándose también sobre sus piernas en tal forma que llegó a resultarle penoso hasta el caminar. Obtenidas las radiografías que el médico ordenara, el diagnóstico fue desviación de la columna vertebral y artrosis. El tratamiento ordenado, que incluyó varias series de aplicaciones de ondas supersónicas, no dio resultado. Después de una leve mejoría, volvían a intensificarse los dolores. Era tal la fe que ella había depositado en el médico que la asistía, que no se le había ocurrido pedirle a Jesús, por mi intermedio, que le dijera si estaba o no bien orientado el tratamiento que seguía. Sin embargo, una tarde en que, como acostumbramos a hacerlo desde hace varios meses, habíamos realizado una de nuestras reuniones quincenales con el primer grupo, ella, que por razones de su trabajo se ve imposibilitada para asistir, llegó cuando aún yo no me había retirado, circunstancia que aproveché para transmitirle fluidos de Jesús y otros elevados, así como también de San Pablo, que es en la misión el poderoso ser cuyos fluidos fortalecen la materia. Pidióme ella en esa oportunidad que rogara al Maestro le dijera algunas palabras con respecto al mal que la aquejaba. La respuesta fue inmediata. El dolor no tiene relación alguna con la columna vertebral. Su desviación y el pequeño defecto de esas vértebras son congénitos. El dolor se debe a la inflamación de un centro nervioso. Pocos días después la vio nuevamente su médico. Durante la visita, el facultativo, después de auscultarla, permaneció silencioso algunos minutos y luego repentinamente le dijo: «¿Sabes, hija, que tu dolor no tiene nada que ver con la columna vertebral? Es que tu sistema nervioso necesita vitamina B». Cambióle enseguida el tratamiento a seguir, orientándolo en este nuevo sentido, y la mejoría y luego desaparición completa de los dolores se produjeron de inmediato. En realidad, ni aún nosotros, los integrantes del grupo inicial, hemos todavía completado nuestra preparación, pero los poderes recibidos van siendo transmitidos a través de nosotros a muchísimas otras personas que, cada vez con más frecuencia, nos son traídas. La llegada de estos nuevos integrantes de la misión de Jesús nos es casi siempre anunciada por Jesús o por los guías, quienes con anterioridad imparten ya instrucciones al instrumento que deberá prepararlos. En esta forma y por indicación del Maestro están en formación los grupos de San Patricio y San José de Calasanz. A estos les seguirán otros ya anunciados, y así la misión irá extendiéndose cada vez más como desde un principio se nos pronosticara. Capítulo 27. Por lo general en nuestras reuniones nos hablan solo los guías y otros elevados, dándonos verdaderas conferencias que desarrollan nuestro conocimiento, profetizando algunas veces sucesos que se producirán en el país y en el mundo, y aconsejándonos en todo sentido desde el punto de vista espiritual y material. Todos nuestros conocimientos espiritualistas han emanado únicamente de ellos,
pues solo ahora, a los 10 años de nuestra iniciación, nos ha sido permitido acercarnos a otros espiritualistas y también leer algo sobre esta doctrina. Esto último, sobre todo, nos ha proporcionado una serie de hermosas comprobaciones, pues nos hemos encontrado varias veces con frases y conceptos escritos que parecen un calco de las frases y conceptos escuchados de ellos o recibidos por facultad escribiente. En algunas oportunidades, repasando mentalmente las frases que para nosotros vertiera algún elevado por mi intermedio, no encuentro suficientemente claro algún concepto, y entonces pido al Maestro su aclaración, que Él me da por escrito, a fin de que pueda yo luego transmitirla con exactitud a los demás. Otras veces no son aclaraciones, sino instrucciones necesarias que recibo por escritura, las cuales luego hago circular entre el grupo al cual van dirigidas. Poseemos así un conjunto de hermosas comunicaciones escritas que nunca me canso de releer y que son de suma utilidad para los numerosos seres que día a día van acercándose a beber el agua vivificante de la fuente de la misión de Jesús. No puedo dejar de reproducir algunas de estas comunicaciones, porque sé que tendrán intensísimo eco en miles de seres, como sé también que estas páginas habrán de marcar la iniciación de un verdadero resurgimiento espiritual en el mundo. Muchos seres sentirán al recorrerlas los fluidos que ellas contienen y que emanan de la fuerza espiritual que me guiara al escribirlas. Pequeños fenómenos espirituales habrán de producirse entre muchos de los lectores con manifestaciones físicas variadas, bostezos, eructos, mareos, náuseas, sueño repentino, escalofríos, nerviosidad, tristeza o alegría infundadas, sin que una de estas manifestaciones excluya a las otras y según sea la sensibilidad espiritual y física de la persona que reciba la manifestación. Otros sentirán en su íntimo yo espiritual el nacimiento de un ansia investigadora que, mediante su fe en el poder divino, los llevará por el camino de las gratas y promisorias comprobaciones. Quienes se sientan aún incapacitados para comprender, deberán pedir a Dios fervorosamente que ilumine su mente, y ello será suficiente para que poco a poco les rodeen las fuerzas que facilitarán en ellos la revelación. El mundo está ya preparado para el advenimiento de esta nueva era espiritualista. Miles y miles de seres evolucionados han encarnado desde hace muchos años en grupos destinados a facilitar a su debido tiempo el contacto necesario para la realización del trabajo asignado. Durante los últimos 5 años, lo han hecho también muchos elevados que desearon sacrificar la gloria de su etérea libertad para servir a Jesús en su misión. En todas partes del mundo, Jesús y los seres elevados están preparando grupos de personas que pertenecen a su misión, los cuales tomarán contacto entre sí cuando el momento sea llegado. Ningún humano debe considerarse incapaz ni indigno de ser utilizado como instrumento de los elevados. No es el juicio de los hombres el que puede valorar los espíritus y asignarles su verdadera capacidad, sino el de Jesús, jefe y guía de su misión y luz que señala al mundo el camino de su evolución. Hay muchísimos seres que, siendo espiritualmente evolucionados, se encuentran, sin embargo, obstruidos en su manifestación
a través de la materia que los contiene, debido a múltiples causas que pueden radicar en el ambiente espiritual que les rodea o en la materia misma. Solo su fe y su deseo de servir a Jesús podrán develar ese misterio, proporcionándoles los medios para poder liberarse de esa obstrucción. No significa esto que todos habrán de ser instrumentos, pero sí que todos en una forma u otra podrán ser utilizados por los elevados para llevar la fe y el amor a todos los lugares de la tierra. Nadie sabe ni sabrá nunca con exactitud la forma y las circunstancias en que será utilizado, pues los hechos habrán de producirse siempre en forma absolutamente natural, sin ostentaciones e inesperadamente. En la misión de Jesús, todo es absolutamente sencillo, como lo son siempre las palabras del Maestro, cuyo contenido, sin embargo, descubre ante nuestros ojos panoramas de sublime elevación y conmovedora grandeza. La humildad de su espíritu tan lleno de luz y poder lo acerca a nosotros en la comprensión de nuestros más íntimos problemas de encarnados, y a su amor y a su guía recurrimos todos los integrantes de la misión y sus creyentes, como recurre el niño al regazo de su madre. Jesús no solamente desea cambiar al mundo, sino que debe hacerlo. La evolución de la humanidad es el trabajo que le asigna el Todopoderoso, y esa evolución se ha visto retrasada y demorada en su ritmo por los obstáculos que el mal ha puesto en el camino de los hombres, mostrándoles senderos de placer, de poder y de gloria que desviaron una y otra vez de la senda a quienes traían la misión de guiar a sus hermanos. Esta desviación hacia el mal significa para el mundo un peligro siempre creciente, pues, de acuerdo con la ley del progreso, continúan encarnando espíritus conductores cada vez más evolucionados, lo que significa que el mundo tiene cada vez hombres más inteligentes, capaces de descubrir y dominar, o por lo menos utilizar, las enormes fuerzas que se encuentran a su alrededor. Pues aunque el hombre nada crea, cuando la evolución de su espíritu manifestada en su mente lo permite, descubre lo que, habiendo estado siempre cerca de él, aún no le había sido posible ver. Las mayores fuerzas del espacio en lo que atañe a la tierra y que tienen a Jesús por jefe y otras fuerzas superiores que Dios ha señalado, colaboran con el Maestro en esta su nueva venida anunciada y esperada desde hace siglos. Por eso todos los hombres del mundo deberán unirse en un solo sentimiento de fe, olvidando aquellas doctrinas erróneas que solo sirvieron hasta ahora para separarlos y sembrar entre ellos el odio que es la simiente del mal y con cuyos frutos tan amargos debieron alimentarse durante milenios. La comprensión deberá unirnos para que caigan por innecesarias todas las barreras, y entonces descenderá la luz a nuestras mentes y podremos ver que la verdad, que es una sola, se halla en la esencia de todas las religiones verdaderas y en lo íntimo de todos los ideales. Mediante la religión buscó siempre el hombre acercarse a su Dios, y si por el camino elegido no pudo muchas veces lograrlo, no fue suya la culpa, sino del mal que consiguió desviar a los conductores con engañosos espejismos. También en lo íntimo de todos los ideales se halla escondida una misma ansiedad espiritual, la liberación, emanada del cautiverio en que se encuentra el espíritu encarnado y que adopta las más diversas formas de manifestación, de acuerdo con la preponderancia o apremio de las necesidades espirituales y materiales de los grupos y de la época. Aspiremos hondamente la atmósfera vivificante que emana de la sencilla y maravillosa doctrina de amor y fe
que Jesús nos brinda nuevamente como tabla salvadora, única que podrá sostenernos e impedir que el caos nos absorba. El progreso no se detiene, no puede detenerse, y si no unimos nuestras fuerzas a las de la misión de Jesús, es decir, si no queremos asirnos a la tabla salvadora, el mal utilizará al progreso para destruir a la humanidad. Por eso, todos los conductores del mundo, todos aquellos cuya influencia sobre los demás los coloca en la situación de guías de sus hermanos, deben meditar sobre la grave responsabilidad que les incumbe y, analizando valientemente sus sentimientos, comprobar si sus raíces se nutren en el terreno del bien o en el del mal, es decir, en su deseo de llevar a sus hermanos por el camino de la unión, de la armonía y de la comprensión, a fin de lograr una paz fecunda que acelere su progreso, o si, por el contrario, desean utilizar a quienes en ellos confían y les siguen para obtener para sí mismos el poder, la supremacía o la gloria, dones estos con los que el mal siempre ha intentado tentar a los hombres y que solo puede ser buenos cuando llegan sin que los persigamos y ni siquiera los deseemos. El conocimiento de nuestra propia superioridad debe acompañarse siempre del reconocimiento de la responsabilidad que dicha superioridad implica. El ejercicio de la humildad nos facilitará los caminos, preservándonos de los deslumbramientos que el mal nos proporciona y que se traducen pronto en ambiciones cada vez más dominantes. Mediante la humildad tendremos siempre, sea cual fuere nuestra elevación, la sensación exacta de que somos solamente depositarios de fuerzas y poderes cuya aplicación debe siempre ser guiada únicamente por el amor y el deseo de bien. Este es el ejemplo que Jesús en su anterior venida nos dejara. Espíritu elevadísimo y poderoso, encarnó, vivió y murió humildemente, dejándonos sin embargo en legado de amor sus maravillosas enseñanzas, cuya proyección nos alcanza ahora para volver a salvarnos. Porque si desviada estaba la humanidad cuando Jesús vino hace 2000 años a señalar con su amor el camino, desviada mucho más peligrosamente aún se encuentra ahora en que el caos la acecha para destruirla. No son estas frases vanas. La realidad del peligro que enfrenta la humanidad puede atestiguarla cualquier científico familiarizado con el poder sobrecogedor de las fuerzas que el hombre ya domina y que puede, según le inspire el amor o el odio, emplear para el bien o para mal. La encrucijada en que actualmente se encuentra la humanidad debe estar decidida por su propia voluntad. Enormes fuerzas de mal se encuentran frente a ella, frente al camino del mal que continúa asestándonos zarpazos, se halla la senda del bien en la que la voz de Jesús nos habla dulcemente de amor y de esperanza. El hombre debe ser quien decida y elija. Avanzadas del bien se encuentran ya en la tierra. A ellas incumbe ahora el esfuerzo de encauzar a sus hermanos hacia la verdadera senda. El llamado del espiritualismo se sentirá muy pronto en todos los sectores humanos, pues en cada uno de ellos el Maestro ha preparado ya su avanzada de intuitivos y de iniciados. Sin lucha, solamente con su poder, el mal habrá de ser desalojado y la humanidad podrá alcanzar así el grado de evolución que le corresponde de acuerdo con los milenios vividos. Quiera el hombre su propio bien, resista la fuerza maléfica de la ambición, contemple humildemente y con amor a todos los seres creados como Él, por el Divino Padre, y sintiéndose hermanos de sus hermanos, habrá alcanzado las fuerzas necesarias
para salvarse.